Bueno, vamos a compartir esta charla con Alfredo Blanco y con quien fue ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, fue presidente del ANSES en su determinado momento, es escritor, es economista, es uno de los economistas más reconocidos, hoy es presidente del IERAL, fue titular de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, lo que significó para la provincia una remodelación, por decirlo de alguna manera, total y absoluta desde el punto de vista tecnológico. Se llama Osvaldo Giordano y está con nosotros. Osvaldo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo estás, Osvaldo? Acá estamos con el optimismo de Alfredo. Con el optimismo de Alfredo. Sí, Osvaldo, ¿cómo estás viendo todo? Coincido con las preocupaciones de Alfredo, estamos en un momento crítico, estos números de actividad económica son muy fuertes, si uno mira los niveles de ingresos es peor todavía, es decir, el nivel de salario, jubilación, estamos a niveles parecidos a la crisis del 2002, de manera que ahí hay buenos motivos para preocuparse. Hay un gobierno que, como nunca creo pasó en la Argentina, defiende el equilibrio fiscal con un énfasis y una convicción que nunca se vio. Yo creo que es un cambio importante y positivo para un país que tiene más de medio siglo de déficit fiscal sistemático. Y me parece que la cuestión se define en si esto deriva, digamos, en un proceso de transformación ambicioso, de cambiar la organización de la Argentina, bueno, algunos de los temas que hablamos en el libro de transformación del Estado, o nos quedamos en esto, y ahí sí comparto el pesimismo de Alfredo, ¿no? De que con esto solo vamos a un proceso de crisis sistemática, con esto solo no salimos, digamos, de la crisis. Por eso, lo de la ley que ustedes comentaban, bueno, creo que básicamente los problemas son de impericia en el manejo político, ¿no? de la implementación de las reformas. Ya falló, la otra vez falló por impericia y esta vez casi vuelve o está al borde, digamos, de fallar también por impericia. Creo que ahí el gobierno muestra una gran debilidad en la instrumentación, en llevar a la práctica estas ideas transformadoras. Si están buenos los títulos, pero después en la práctica falla en la instrumentación política, falla en la instrumentación práctica de gestión del Estado, es decir, todos los días cambia un funcionario, nunca se termina de consolidar los equipos, y creo, bueno, que la ley haya salido, o media sanción de la ley, es un dato positivo, porque, bueno, por lo menos alguna lección se aprendió, se pudo lograr eso. Si eso se intensifica a futuro, creo que tenemos un escenario más optimista a futuro. Si eso no se consolida, estamos en problema, creo que estamos en problema. Osvaldo, bueno, uno nunca siente que es pesimista, ¿no? Siempre uno cree que es realista, pero te quería preguntar por una cuestión puntual, así que puede llamar la atención. Estamos con niveles salariales muy bajos. En general, en la Argentina, me podés corregir si me equivoco, los niveles salariales bajos se corresponden con tipo de cambio alto. Sin embargo, ahora tenemos esta particularidad, que hay algunos que dicen que el tipo de cambio está atrasado. Si uno mira la evolución del tipo de cambio multilateral que lleva el Banco Central, estaría atrasado respecto de 2015, digamos, de cuando se unificó el mercado cambiario, no más del 8 o 9%. Pero digo, muchos dicen, está atrasado el tipo de cambio, pero a su vez los niveles salariales están bajos. ¿Vos cómo crees que es esa relación? Sí, efectivamente, y creo que la preocupación no es tanto por el tipo de cambio hoy, sino por lo que se viene, en función de que el gobierno ha dicho claramente que no va a cambiar su política de seguir devaluando 2% mensual, que va a significar, aun cuando le vaya muy bien en la baja de inflación, un atraso cambiario, porque llegar al 2% todavía falta bastante, ¿no? Y sería un éxito si a fin de año, digamos, estuviéramos ahí. Entonces, nos quedan un año, digamos, de tipo de cambio que se va a seguir atrasando, y se da esa contradicción donde, bueno, hay el gobierno que dice no voy a cambiar esta política cambiaria porque eso significaría más inflación, lo cual es cierto, y lo que dicen, con esta política cambiaria se nos va a atrasar el tipo de cambio, vamos a tener problemas con la producción, lo cual también es cierto. ¿Cómo se sale con eso? Yo creo que sale acelerando las reformas. Es decir, si el gobierno fuera capaz de esto que dicen los títulos, llevarlo a la práctica,
bueno, ahí podemos tolerar un tipo de cambio a este nivel o incluso más bajo. Es decir, este tipo de cambio con una reforma laboral bien hecha, con una reforma tributaria, bueno, no tengo más ingresos brutos, no tengo más retenciones, tengo mejores impuestos, tengo más crédito porque el Estado no se lleva todo el ahorro, sino que hay crédito, tengo mejor infraestructura, bueno, todos esos factores que sabemos que conspiran contra la competitividad se cambiaran y bueno, podemos tolerar ese tipo de cambio. Ahora, si no hay reforma, yo creo que sí, que si no es ahora, dentro de unos meses estamos con un problema típico, ¿no?, de atraso cambiario. Vos hablaste de ideas transformadoras de este gobierno y hablaste del superávit fiscal, pero se llega a un superávit fiscal con lo que comúnmente se dice contabilidad creativa, es decir, no pagándole a nadie. Base caja. Va haciendo, claro. Sí, si uno hiciera una auditoría como la que se hace en las empresas privadas a este superávit, el auditor no lo firma, porque va a decir, mira, claro, acá estás acumulando juicios porque no estás pagando cosas que legalmente tenés que pagar, acá no le estás acumulando deuda porque, por ejemplo, a la generadora eléctrica no le estás pagando, estás posponiendo cosas, bueno, un montón de factores que hacen que esto sea poco sostenible, además de la cuestión que creo que vos, Alfredo, también la señalaste, de cuánto la gente aguanta esto, porque claro, el grueso del ajuste, 40% como mínimo baja el gasto, es jubilaciones y prestaciones sociales. Totalmente cierto eso, de todas maneras no deja de ser cierto lo importante que es que por primera vez, o en mucho tiempo, la Argentina tiene, digamos, como agenda tener el equilibrio fiscal. La clave es cómo transformamos este precario equilibrio fiscal en algo sustentable. Y allí, bueno, es clave las transformaciones. Y bueno, en lugar de equilibrar licuando jubilación, equilibrio cambiando el sistema previsional. En lugar de el equilibrio fiscal en base a muy malos impuestos, como el impuesto país, por ejemplo, o las retenciones, bueno, hago una reforma tributaria que me da ingresos más genuinos. Bueno, cada uno de estos factores que explican lo malo que es el ajuste fiscal se podría transformar en un equilibrio fiscal en base a un ordenamiento del Estado, una transformación del Estado. Ahí me lleva a lo mismo siempre, ¿no? Decir, bueno, este gobierno es capaz de llevar a la velocidad que se necesita estas transformaciones, ¿sí o no? Bueno, hasta ahora demostró poca capacidad de instrumentación en lo político por lo que pasó con el primer intento de la ley de base y ahora porque apenas, digamos, lo logró sacar, y en lo de gestión, es decir, en la gestión. Por ejemplo, la ley base no nos cambia toda la vida, es decir, la mayoría de las cosas en realidad son delegaciones, son cosas que después el Ejecutivo, si las usa bien, van a generar un efecto positivo. ¿Tiene el gobierno esa capacidad para usar esas facultades para efectivamente hacer los cambios? Bueno, esos son todos interrogantes que, bueno, nos llevan a la duda, ¿no? De si realmente vamos a salir o no. Te pregunto esto. Esta situación de cierta precariedad del superávit fiscal que se ha alcanzado parece justificable para decir, bueno, arrancamos con esto, y en realidad yo tengo la impresión que sorprendió a todo el mundo que apareciera un resultado positivo financiero apenas comenzado el año, pero bueno, eso fue consecuencia de un ajuste muy fuerte por el pico inflacionario que ajustó muchos gastos. Recién vos decías, bueno, en realidad pensiones contributivas y jubilaciones que han tenido un impacto. ¿Qué opinión tenés vos que conoces profundamente de la decisión de la modificación a que se apunta con relación a la fórmula que estaba vigente en el gobierno anterior? ¿Cómo ves lo que este gobierno está intentando hacer? Yo creo que es necesario el cambio. Creo que una muy mala opción es hacerlo por decreto, cuando con un poco, digamos, de pericia política se podría haber sacado por ley. Y en el tema previsional, sobre todo en tema de movilidad, que es uno de los pocos temas que están específicamente regulados en la Constitución, y hay un montón de fallos de la Corte inclusive respecto a ese tema, está bastante pautado, ¿no? De qué se puede, qué no se puede y qué consecuencias tiene si uno no sigue la regla prolija desde el punto de vista legal. Entonces, haber acudido a un decreto de urgencia parece una mala opción, que en el corto plazo no pasa nada, porque los juicios previsionales demoran mucho, pero es un pasivo que vos vas generando ahí, ¿no? Que la contabilidad pública no registre como tal, ¿no? Claro. Esos juicios se van acumulando ahí en una pila en ANSES,
pero bueno, en algún momento alguien los va a tener que pagar. Es una pena, yo creo, de hecho el Congreso está ahora debatiendo algún esquema tentativo y demás, no sé qué saldrá de eso, pero no es la mejor opción la del decreto de necesidad de urgencia, y obviamente eso no resuelve los problemas de fondo del sistema previsional. En la Argentina tenemos un debate desviado en eso de pensar que el tema previsional, la movilidad, en realidad es en la Argentina el tema de la movilidad porque tenemos un país con mucha inflación, si no, no discutiríamos eso, y si discutiríamos lo discuten en Uruguay, en Francia, bueno, en toda Europa o en el resto de Latinoamérica, que es bueno, los parámetros, la edad, cómo se calcula el haber, qué hacemos con las pensiones, etcétera, que es toda la cuestión pendiente. Si uno mira el Pacto de Mayo, está puesto, es uno de los títulos de la reforma previsional. Si uno está optimista, va a decir, bueno, el gobierno lo tiene en carpeta y lo va a hacer y se puede hacer pronto, pero hoy está, digamos, como una cuestión en donde en el corto plazo, sí, el sistema previsional está ahorrando porque ha sido brutal la licuación de jubilaciones, pero ahí hay un pasivo que no sabemos de qué dimensiones hay, que se está acumulando y que en algún momento hay que pagar. ¿Cuál es, a tu juicio, de acuerdo a la experiencia que has tenido en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba y bueno, el poco tiempo que estuviste al frente del ANSES, el método ideal para calcular una jubilación? O actualizar una jubilación. No, la actualización, para mí el esquema de precios es un esquema razonable porque le dice a quien se jubila, le da la tranquilidad o la certeza de decir, bueno, si cobras mal hoy, bueno, vas a seguir cobrando lo mismo mal al futuro, pero no se te va a caer. Entonces, el tema de actualizar precios es algo razonable. El problema ahí era el empalme, una cuestión más técnica, ¿no? De que la vieja fórmula se aplicó, supongamos, hasta diciembre, y esto arranca recién en febrero, quedó enero en el medio, bueno, ahí se le dio una parte de enero, se lo hizo por decreto de necesidad de urgencia. Yo creo que es los condimentos ideales para tener juicios a futuro. Yo creo que casi por un capricho nos hizo algo más prolijo, que era haber enganchado, si termina en diciembre el otro, arrancar en enero la nueva, y hacerlo por ley, quedar más tranquilo, más sólido desde el punto de vista jurídico. Eso, como te digo, no le resuelve el problema a nadie, es decir, la licuación ha sido brutal y la va a mantener, digamos, ese índice, pero bueno, parar la pelota, y a partir de ahí, con reformas de por medio, creo que sí se pueden empezar a dar soluciones, obviamente requiere tiempo, pero al menos, digamos, a los jubilados dar la tranquilidad de que no van a seguir perdiendo, que bueno, yo creo la angustia de la gente de no saber cuánto más voy a perder el mes que viene y cuánto más voy a tener que sacrificar el mes que viene porque la licuación me jubila los ingresos. Te vuelvo al tema de digamos, de la situación económica general y demás, ¿no? Argentina tiene un nivel de presión fiscal bastante alta, sobre todo tiene un gran desorden en todo el sistema tributario, además de tener presión alta. Pero el gobierno ha expresado muchas veces, incluso a veces se lo expresa como una especie de varita mágica, que si yo bajo impuestos la cosa va a andar mejor o cosa por el estilo, ¿no? Pero en los hechos, bueno, ayer creo que han ampliado, digamos, al impuesto este que se llama país, y lo han ampliado. O sea, ¿vos no notás que hay una cierta inconsistencia entre lo discursivo y lo fáctico, digamos? Sí, yo creo que hay una contradicción, que bueno, fue gráfico, decir, bueno, me corto las manos antes de aumentar impuestos, y bueno, y lo que pasó, aumentó impuestos, y de hecho hubo un intento, en la primera intento de la ley ómnibus, una de las razones por las cuales se cayó era que se pretendía también aumentar la retención de las exportaciones. De manera que sí hay una contradicción, yo la entiendo, digamos, porque bueno, esa visión, digamos, de que sí o sí hay que tener superávit, uno lleva a utilizar instrumentos malos, la licuación es uno, los malos impuestos otro. De cara a futuro, y eso tengo una discusión con muchos colegas economistas, tenemos que distinguir lo que es altos impuestos de malos impuestos. En la Argentina tenemos las dos cosas, es decir, no solo tenemos impuestos altos, que es cierto, sino que además tenemos malos impuestos.
el riesgo de confundir esas dos cosas, que dice, bueno, tenemos altos impuestos por esto de que necesitamos tener equilibrio fiscal y peor que tener altos impuestos, tener déficit, porque es impuesto inflacionario. Entonces nos justificamos de decir, bueno, mantenemos la alta presión tributaria porque hasta que no baje el gasto no puedo bajar impuestos. Un poco el discurso de Caputo, ¿no? Es decir, bueno, cuando tenga más espacio fiscal voy a ir bajando los malos impuestos. Yo creo incorrecto eso, porque uno puede ir corrigiendo los malos impuestos sin necesidad de bajar impuestos. Si yo puedo mantener la misma presión tributaria con impuestos de mejor calidad, y eso va a ser muy bueno para la economía, sin comprometer el equilibrio fiscal, sin necesidad de bajar gastos para recién bajar los impuestos. Y ahí creo que estamos perdiendo una oportunidad de no ir trabajando en que los buenos impuestos sustituyan a los malos impuestos. Nuevamente, en el pacto fiscal, en el Pacto de Mayo está escrito reforma tributaria, uno puede interpretar que lo van a hacer, lo quieren hacer o está propuesto a hacer. Pero en el mientras tanto está lo que vos decís, es decir, es bien contradictorio, y lo más grave, digamos, esto de que, bueno, por tener equilibrio fiscal no solo mantenemos los malos impuestos, no solo mantenemos la alta presión tributaria, sino que además la aumentamos la presión tributaria. Y eso se paga, bueno, en recesión, esa es la verdad. Yo decía en el comienzo, en la introducción del programa, bueno, Milei estuvo en Estados Unidos ante empresarios argentinos, norteamericanos, chinos, etcétera, etcétera. Invitó a invertir en la Argentina porque este es el momento ya de invertir ya ahora. Pero está el cepo. ¿Qué hacemos con el cepo? Exactamente. Si uno cree, bueno, todas estas reformas del Pacto Mayo se van a instrumentar, vamos a eliminar el cepo, vamos a poder repatriar utilidades, no va a estar mal el impuesto país, vamos a tener un sistema tributario mejor y más, sí, por supuesto que Argentina está barato y tiene mil muy buenas oportunidades para invertir. Pero falta todo eso, en lo cual, digo, este gobierno creo que como ningún otro lo ha planteado como agenda. Yo creo que eso es el aspecto positivo, es decir, con convicción el Estado tiene que estar equilibrado y con convicción ha planteado un montón de reformas. Ahora, cuando veamos la capacidad de instrumentar que tiene este gobierno, ahí entran las dudas. Y ahí decir, yo esperaría primero, ¿no?, a ver que demuestren que todas estas cosas las llevan a la práctica para después invertir, y me parece que eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. ¿Cuánto importa en ese caso la debilidad legislativa que tiene el gobierno nacional? Agrega la necesidad de desarrollar pericias políticas. Es decir, si yo tuviera mayoría en el Congreso, bueno, el 80% de los gobernadores fueran de mi partido, un montón de intendentes y demás, bueno, me puedo dar el lujo de no tener un diálogo amplio, sincero, constructivo con la oposición. Pero cuando soy minoría, tan minoría, ¿no?, como lo ves en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, no tengo ningún gobernador aliado, tengo muy pocos dirigentes de peso, y bueno, tendría que desplegar una capacidad de diálogo enorme y aprovechar lo que se está dando en la oposición, que hay una oposición constructiva, dialoguista, que quiere ayudar, a decir, bueno, vení de mi lado, ayúdame, para lo cual obviamente tengo que tener capacidad de escucha, de concesión, de buscarle, digamos, puntos de consenso, que yo creo que son factibles, porque yo creo que hay mucha madurez de una parte importante de la oposición en el sentido de apoyar a este gobierno. Pero requiere, obviamente, del que tiene que ser ayudado en eso, el querer ser ayudado, para poder concretarlo. Eso es lo que creo que todavía falta, y que un esbozo de principio se vio en diputados, pero que habría que multiplicar eso. Bueno, ahora veremos qué pasa en senadores, veremos qué pasa en la firma con los gobernadores, a los fines de que podés cubrir esa debilidad, que es cierto, hasta el 25 claramente sos minoría en todos lados. Da la impresión que esa capacidad para generar acuerdos, me parece que en el gobierno visto de afuera, parecería ser que el ministro de Interior tiene condiciones para eso, pero que el presidente no le resulta cómodo el rol de él tratar de negociar, porque de hecho, cuando habla de los diputados, habla de manera realmente despectiva. Sí, realmente subestimando el Congreso y a veces poniendo calificativos que realmente son muy poco procedentes, ¿no? Y cuando habla de la profesión de la cual él pertenece, de la economía, habla como si fuera el único que conoce la teoría económica, entonces, y además descalifica a quien se le cruza. Entonces,
eso le va a poner, no sé si ahora en este tema del Senado, pero si no, supongamos que la ley salga, después en la puesta en práctica, en el operativo, es donde también hace falta esos acuerdos. Da la impresión que hubiera una estrategia de decir, no, yo confronto porque eso todavía hoy las encuestas dicen de que la gente me acompaña. A mí me da la impresión de que no tiene ninguna intención de ampliar el espacio de consenso. Sí, él también un poco lo ha explicado, su carácter, yo creo que es así, ¿no? Es la forma de ser, digamos, y por ahí las personas, por más que las circunstancias te obliguen a ser distinto, te condiciona mucho. Como bien vos señalas, hasta ahora la gente lo apoya, sí. Eso no es un dato menor. Si uno quisiera tener una gota de esperanza, diría, bueno, la sensación que dio en diputado fue como que hay una parte de la lección aprendida. Cuando terminó la aprobación, bueno, agradeció a los jefes de la bancada opositora, bueno, tuvo un gesto que hasta ese momento nunca lo había tenido. Si a eso le sumas, bueno, que hay miembros en el gabinete, el caso es Franco. Franco, digamos, claramente tiene una visión distinta, y que charlando con él un poco, él está un poco resignado a que tiene ese carácter, Milei, y que bueno, hay que convivir con eso y ver cómo hacerlo. Ojalá que él prevalezca y pueda no solo terminar el proceso de la ley base, no, más allá del contenido de la ley, yo creo que sería muy bueno mostrar que la Argentina es capaz de llevar un proceso de transformación adelante. Después, bueno, con el Pacto de Mayo lo mismo, que no es solo lo importante es que bueno, una buena cantidad de gobernadores vengan a Córdoba, lo firmen, sino que a partir de ahí salgamos todos a ver cómo instrumentamos esto. Si eso se da, yo creo que estamos en un escenario positivo para la Argentina. Más allá de lo muy malo que estamos hoy, hay una señal de optimismo si se dan esas condiciones. Osvaldo, vos tuviste durante mucho tiempo, muchos años, el Excel de la economía cordobesa debajo del brazo y te manejabas puntillosamente con respecto a ese tema. ¿Cómo ves la relación con los gobernadores, habida cuenta de todo este movimiento que puede tener la ley base, la implementación, la instrumentación, la aplicación en la provincia de Córdoba particularmente, y vinculado a lo que estuviste trabajando, que es la ley de la caja de jubilación, el déficit de la caja de jubilación? ¿Cómo impacta en la economía cordobesa? No, han sido todas malas para Córdoba, para todas las provincias, particularmente Córdoba, porque bueno, este clima recesivo para economías con un sector privado más dinámico que otras es más grave, porque se han caído brutalmente los ingresos, es decir, la nación logra el superávit en parte licuando gasto, en parte aumentando impuestos no coparticipables, que es el impuesto país y las retenciones que mejoraron también por la cosecha. Para las provincias es toda pérdida, porque los impuestos coparticipables caen brutalmente, y a eso se agrega provincias como Córdoba, que tienen caja de jubilaciones, la decisión arbitraria de la nación de no cumplir con la ley, con las transferencias. Entonces es un combo muy fuerte, que lo puede sobrevivir, lo puede soportar Córdoba porque tenía una situación de equilibrio, tenía ahorros, lo va a poder enfrentar, pero no es sostenible tampoco en el tiempo. De ahí que es clave cambiar. La ley base tiene algunos aspectos positivos, mejoran los ingresos de las provincias, por ejemplo, el impuesto a los ingresos de las personas, el ex ganancia, es un impuesto coparticipable que había caído muchísimo, no por culpa de este gobierno, sino por la anterior reforma. Eso le va a devolver algo de recursos, y si la actividad económica llegó a su piso y empieza a recuperarse, bueno, ahí podrían empezar a encontrarse las soluciones, pero es un desafío muy grande el que tiene las provincias. Hablando de esto que decís de que se va nuevamente a poner ganancia, un impuesto a los ingresos, como se llama en todos lados. La ley el proyecto te quería pedir la opinión de dos cosas, que yo tengo opinión formada, pero me interesa mucho conocer tu opinión. Una es sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones y otra es sobre el blanqueo. ¿Qué visión tenés de esas dos cuestiones? Te digo porque yo tengo una visión un poco negativa de las dos. Pero no quiero... Yo también, digamos, yo creo que son propias de un país como la Argentina. Es decir, en un país normal a nadie se le ocurriría que periódicamente estemos hablando de blanqueos, moratorios y demás, porque decirle tonto a los que estuvieron en la legalidad. Lo cierto es que en la Argentina
lo venimos haciendo reiteradamente desde hace un montón de tiempo. Fruto, ¿no?, de una economía estancada, con muchísima evasión, elusión y demás, periódicamente se da eso, que es una pésima señal hacia quienes cumplen. Y el régimen para grandes inversores vamos lo mismo, es decir, porque vos en realidad lo que le decís a este gran inversor es, te doy un conjunto de beneficios que en el fondo se los tendría que dar a todo el mundo, claro, pero como no me animo, porque esto me va a generar, es eliminar impuestos malos, es dar una seguridad jurídica que no esté muy agrodada, además, bueno, se lo doy a un grupo reducido. Si es algo transitorio, como diciendo, bueno, dentro de 2 años van a estar todos en la misma regla, todo bien, no va a pasar nada. Ahora, si queda simplemente para este grupo de privilegiados estas condiciones y el resto de los mortales seguimos embarrados, digamos, en todas estas regulaciones, porque tiene incluso no solo cosas tributarias, cambiarias, sí, y todo un conjunto de... Sí. Viola el principio de igualdad que deberían tener los contribuyentes ante la norma. Sí, pero... Y en general es un poco potenciar lo que muchas veces hizo en Argentina, ¿no? Porque todos los regímenes especiales son para eso. La industria del conocimiento, todo muy lindo, pero bueno, a la industria del conocimiento se le han dado un montón de condiciones que al resto de los mortales no se los damos. Y bueno, ¿por qué estratégico? Bueno, siempre encontramos una razón. Lo razonable, lo óptimo sería, se la demos todos. Si esto es bueno para esto, también es bueno para el resto. Lamentablemente, en la Argentina de hoy, entiendo que en el espíritu del gobierno es, no, esto va a ir para todos dentro de poco tiempo, solo que para arrancar se lo vamos a dar a estos que van a meter mucha plata y demás. Ojalá que se dé, ¿no? Hoy presidís el IGRAL, un instituto icónico en la economía cordobesa, promotor de transformaciones que ha tenido o que se han realizado a través de las sugerencias o de la inteligencia de los actores que participaron. ¿Cuál es el proyecto hoy? Mira, lo describiste bien y la intención es seguir esa línea, es decir, seguir aportando ideas en el debate de políticas públicas, aportando buenas ideas de buenas políticas con el enfoque particular que tiene el IGRAL, que creo que no tiene otras organizaciones, de bueno, ser una organización del interior del país, la mayoría están en Buenos Aires, una organización más vinculada a sectores productivos más diversos, que incluye mucha pequeña empresa, mientras que a nivel nacional en general el sector financiero tiene mucho más peso que el resto. Con esas particularidades, aportar ideas y ver, bueno, que todos estos grandes títulos que pone el gobierno nacional, verlo como una oportunidad. En otro momento era más difícil porque la tendencia era a sostener, defender y aplicar malas ideas. Yo creo que hoy hay una agenda de temas positivos. Si uno ve el Pacto de Mayo, ve un montón de coincidencia, por ejemplo, con el libro que escribimos, hay varios de los capítulos del libro son puntos del Pacto de Mayo y la investigación que viene haciendo el IGRAL de hace 40 años tiene mucho que ver con esos puntos, de manera que sería ayornar eso, ordenarlo, presentárselo como un aporte no solo al gobierno, sino en definitiva a la sociedad, porque si nos va bien, al gobierno le va a ir bien a todo. Ese me parece el énfasis, no estar tanto en el corto plazo, sino mirar cuestiones más estructurales en las cuales creo que podemos hacer un aporte relevante y que creo que el gobierno las debería ver como algo positivo, porque en general quienes estamos en el gobierno, me ha tocado a mí no estar en el gobierno, la vorágine de la gestión no te da mucho tiempo a pensar cosas más de fondo, de largo plazo. Entonces, que haya otros que se encarguen de eso, que tienen la posibilidad de hacerlo, me parece una actitud constructiva que espero concretar. Ya de hecho restablecimos una serie de informes que llamamos Programa de Asistencia al Poder Legislativo, que es tomar proyectos de ley y aportar evidencias y críticas y no críticas, digamos, cuestiones constructivas respecto a los proyectos de ley, digamos, a darle asistencia a los legisladores y muchas cosas de ese tipo. Yo creo que por ahí va a ir el trabajo. Insististe mucho en el tema del Pacto de Mayo, sobre las distintas propuestas que propone el Pacto de Mayo. ¿Tienen preparado algo para presentarle en representación del IGRAL a los gobernadores cuando lleguen a Córdoba? Esto falta pocos días, ¿no? Pero nos estamos imaginando como algo de eso. No tenemos todavía claro el cómo sería, pero tenemos
un montón de bagaje de conocimiento que encuadra, digamos, en el espíritu y en la temática que aborda el Pacto de Mayo, de manera que veremos cómo se da la dinámica para aportarlo. Yo creo que sería muy bueno que no quede como una iniciativa solo del gobierno que convoca a algunos gobernadores, sino como algo que se sumen otras organizaciones y en la cual la Fundación Mediterránea, estoy seguro que va a estar ahí, no solo avalando la firma, sino sobre todo lo más importante y lo más complicado, que es apoyando la instrumentación de todas esas ideas. La política inflacionaria, ¿La política inflacionaria es la correcta? ¿Está en el camino correcto? A juzgar por los números, lo señaló Alfredo al principio, los resultados están en el sentido positivo, es decir, que la inflación está bajando y hay pronósticos para mayo de una baja también sustancial. El tema es que, bueno, no es todo el objetivo de una política económica bajar la inflación. Claro. Es decir, hay otras cuestiones, creo que donde más preocupación hay en la cuestión productiva y donde se mete, bueno, el tema del tipo de cambio y demás, pero creo que en materia inflacionaria se está dando, digamos, lo planteado como meta. Pero te digo, porque Cavallo dijo, la inflación está bajando, pero no va a bajar tanto. Él es escéptico, yo tengo mis dudas, digamos, porque está en la convicción, digamos, del equilibrio fiscal, no hay emisión, que no sé, bueno, cuánta inflación tolera una economía donde no hay emisión. El tema es que, bueno, la contrapartida puede ser una brutal recesión, entonces le tengo más miedo, digamos, a la recesión, a que esto que la teoría, ¿no?, de que va a ser una B corta, sea una U o directamente sea una L, que no recuperemos, que a la cuestión de la inflación. Me parece que la inflación está dentro de lo previsto, si bien todavía quedan precios para recuperar, tarifa y demás, es algo que medianamente está saliendo. Yo creo que es más preocupante la cuestión de la actividad económica. Osvaldo, te vuelvo al tema del IERAL. Usted ha recuperado recientemente este programa PAL de asistencia legislativa. He visto, porque me han enviado, aprovecho para agradecer que siempre me envían los informes. Ese programa que estuvo vigente, me parece que fue en la época que Cavallo estaba. Sí. La contraparte, es decir, el Congreso, ustedes se lo envían, pero tienen hay un cierto feedback de eso, con el Congreso, ¿con qué área del Congreso? Mira, esto arrancó hace pocos días. Sí. La idea sí es visitarlo. Lo que pasa es que, bueno, el Congreso todavía ni siquiera están todas las comisiones armadas, con lo cual un poco, y bueno, estaban, sobre todo la Cámara de Diputados, muy enfrascados en el tema de la ley. No nos pareció pertinente aparecer en un momento que no era el más favorable, pero sí, la intención es establecer un contacto, incluso para escuchar cómo los podemos ayudar mejor, porque por ahí hay cosas que a ellos les resulta más práctico o más útiles y nos podemos adaptar. Pero la experiencia pasada, donde yo estaba en el IERAL en ese momento, tengo el recuerdo, obviamente con algunos años menos, digamos, y un rol distinto, digamos, era casi pasante en ese momento, era muy positiva. Es decir, yo me recuerdo, era una alta valoración en general. Obviamente hay diputados que ni lo leen y otros que sí, o que les llaman más atención o que preguntan más. Creo que se puede replicar eso. Mi sensación es que ahí hay un campo, si bien el Congreso tiene la oficina propia que hace estudios, son más estudios de evaluación de impacto, lo nuestro tiene un poco más de opinión, digamos, de propuesta. Ese es el tono que le queremos dar, y yo creo que podemos hacer un aporte relevante en ese campo. Alfredo. Tengo una pregunta para hacerte, pero podés no contestármela. Ya me estoy asustando. No, vos tuviste una participación en el gobierno, en ANSES, por supuesto, conociendo todo lo que conocía, que terminó de una manera insólita. Digo insólita porque no tuvo que ver con tu capacidad para desarrollar la responsabilidad que te habían adjudicado. O sea ¿Qué opinión te dejó esta relación con el presidente, el licenciado Milei? Yo primero no tuve relación con él ni antes, ni la alcancé a tener. Yo, hablando mucho con funcionarios muy cercanos a él,
es obvio a qué me estoy refiriendo, a Sandra Petovelo, que era mi jefa directa, o con Guillermo Franco, que tengo relación. Yo le creo a Guillermo, es decir, en el sentido de que, bueno, es una persona con esa personalidad, que es un dato, y creo que para mal, digamos, porque creo que para un presidente particular, para cualquier persona, digamos, ser tan impulsivo es un problema, pero para un presidente es más grave, fue solo eso, digamos. Hay mucha gente y mucho me han dicho, no, la teoría es que vos esto, el tema de los seguros... no, sí he visto algunos periodistas que trataban de que vos dijeras que habías descubierto algo, ¿no? Que las UDAI, que el problema es este, ¿no? Yo realmente creo que fue lo que se vio, un impulso, una bronca, un enojo, que lo canalizó por el tema que mi pareja, bueno, eligió la primera, porque además ella no era la única, ni mucho menos la que definió, no fue Cobos, digamos, ni mucho menos, no fue tan importante. Y lo canalizó por ahí, pero con todo el resto del gabinete que ha hablado me han confirmado lo mismo. Es, bueno, habrá alguien que tenga... bueno, la semana pasada con el Yeral organizamos una presentación con Luis Caputo, muy buena relación con él, es decir, con todo tengo muy buena relación, así que yo creo que es un enojo y que probablemente al tipo se le pasó y bueno, ahora está todo bien, pero bueno, en ese momento generó algo, a mi juicio, malo, pero bueno, son un dato. ¿Qué importancia le asigna a las relaciones internacionales? No, son centrales. Bueno, de hecho, no quiero ser insistente, pero uno de los puntos, el 10º del Pacto de Mayo, es la integración de la Argentina al mundo. Hay un atraso enorme comparado con países cercanos, como puede ser Chile, que tiene un acceso a mercados que no lo tiene la Argentina por no tener acuerdos comerciales. Yo creo que si queremos una integración, si queremos desarrollo, necesitamos una integración al mundo, una integración inteligente, y eso requiere mucho trabajo. Creo que es clave, central. No te exime de las políticas internas, pero es un componente, le doy tanta importancia. Yo creo que está bien puesto, ¿no? Como uno de los 10 puntos centrales que necesita la Argentina. ¿Lo ves dentro de las características del presidente? ¿Lo ves un tipo con equilibrio, con sensatez? Lo veo como una persona de mucha audacia, mucho poder de... Te pregunto esto porque yo asumo personalmente que yo he dicho que es un tipo con inestabilidad emocional total y absoluta. No, por la forma que escribe, digamos, el estar permanentemente con el celular, bueno, esto impulsivo conmigo mismo, ¿no? Decir, bueno, se enojó porque mi pareja votó y con un tuit me pidió la renuncia, es decir, son cosas impropias, me parece a mí, de un presidente. Las considero negativas, sí. Ahora, también consideremos que ha sido una persona que ha logrado una comunicación que ningún otro político en Argentina lo logró. Es decir, ¿quién pensaba que alguien podía instalar estas ideas? Que cuento mi experiencia propia, digamos. Cuando nosotros escribimos el libro, nos propusimos decir, bueno, vamos a decir las cosas como son, aunque sean políticamente incorrectas, pero le pusimos 1000 algodones. De hecho, bueno, busqué un socio más kirchnerista, otro más de derecha, digo, para darle un contexto, ¿no? de que no me descalifiquen, de que no por prejuicio tiren el libro a la basura en la primera página. Bueno, este tipo lo ha planteado con una crudeza, con una convicción, y la gente lo sigue apoyando, que para mí resulta admirable. A mí me resultó muy complicado, digamos, escribir eso, que es algo mucho más modesto, ¿no? que lo que hace un presidente, y él lo logró. Entonces digo, por un lado hay un montón de aspectos negativos, pero por otro también reconozcamos estos aspectos positivos, ¿no? Osvaldo, se nos terminó el tiempo, da para seguir charlando mucho tiempo más, ¿no? Así es. Me parece. Un gusto, como siempre. Ha sido un gusto tenerte, un gusto compartir contigo este espacio. Gracias, hasta la Te próxima. agradecemos con Alfredo. Muchas gracias.